La comunicación verbal y escrita supuestamente tenían como fin comunicar, trascender, evolucionar. Mas, ¿qué sucedería si el lenguaje no fuera suficiente para expresar lo que se siente? Si lo escrito estuviera tan manipulado que solo pocas personas tendrían acceso a él y así creer y aceptar la verdad impuesta. Der aktuelle Geschäftsführer. Eres un pendejo. Grupo Televisa. El origen del hombre o la antropogénesis refiere alrededor de 140.000 a 250.000 años. Esto en África. En aquel tiempo surge una teoría muy interesante misma que nos habla de una frecuencia vibratoria del planeta que dista mucho de la frecuencia en la cual hoy nos encontramos. En dicha época, en los inicios de la humanidad, ciertamente el lenguaje no existía. Y por increíble que pudiera parecer para nosotros, en dicha época la forma o la manera de comunicarse no es precisamente como nos la pintan, ya que el principio básico de la comunicación de los seres humanos en aquel entonces era la telepatía. La telepatía acercaba y confrontaba a las personas mismas que tenían un canal de comunicación 100% legítimo, abierto y directo. Es decir que sin pronunciar una sola palabra podían entenderse. ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo es que era esto? ¿Y cómo es que en la actualidad nos comunicamos mediante un tema verbal y de señales? Son muchas las teorías que nos indican el cómo surgió el lenguaje. Entendemos también aquí el tema de los petroglifos, así mismo como los códices. Pero ¿qué y cómo surge el logaritmo de las palabras? Es decir, ¿qué entendemos como logaritmo? ¿Cómo funciona un objeto inanimado? ¿Cómo funciona un objeto inanimado al llegar a tener un nombre? ¿Cómo funciona o cómo existe el hecho de que un ser viviente, como lo es una planta o como lo es un animal, llegan a tener estos nombres? ¿Quién y por qué dicta y pone esos nombres? Asimismo, ¿quién y por qué buscaba que la gente se comunicara no mediante la telepatía? Ya que si bien es cierto, la telepatía era una línea de comunicación absoluta y sumamente vasta para entenderse de humano a humano. ¿Por qué el lenguaje? ¿Quién nos dicta el lenguaje? ¿Y por qué desapareció la telepatía? Una vez surgía la humanidad y entendiendo así que fue en África donde existen los primeros vestigios de humanidad, entendemos así que tiempo después conocemos una primera sociedad. Dicha sociedad se encontró en Mesopotamia. Es en Mesopotamia donde encontramos un sinfín de anomalías que van total y completamente en contra de lo que sería o de lo que es la historia oficialista de la humanidad. Es también en Mesopotamia donde vemos y reconocemos la primera cultura o la primera civilización existente. Es de aquí de donde surge Mesopotamia. Y asimismo a su alrededor un sinfín de comunidades que van creciendo como sociedad. Es aquí también donde conocemos y entendemos historias tanto bíblicas como de éxodos que nos decían y nos explicaban del cómo y el por qué funcionaba una sociedad. Pero también es aquí donde entendemos que existían fuerzas superiores, que existían dioses, que existían emperadores o reyes mismos que dictaban el destino y el camino de una sociedad. De aquí surge la primera intención de sociedad suprimida y asimismo obnulada, ya que es aquí donde surge el lenguaje, mismo que separa y distancia al humano del humano. Es aquí donde surge también la eliminación o el bloqueamiento energético de la telepatía para por fin poder concretar y encriptar el idioma mismo que a veces ni nosotros que hoy lo hablamos lo entendemos. Al anular la telepatía surgen los códigos mismos que han implantados a la sociedad por escribanos. Dichos escribanos tenían como función principal obedecer las órdenes de dioses, reyes, semidioses, emperadores,
Dichos emperadores, reyes, dioses, semidioses, dictaban hacia dónde iba a moverse o hacia dónde iba a evolucionar o involucionar una sociedad. Es aquí donde entendemos y vemos la perversión de cómo y por qué tenía que regir una sociedad a la orden de un reinado. A través de los siglos, la comunicación que actualmente nos sigue ha tenido grandes transgresiones tanto educativas, así mismo como evolutivas. También entendiendo grandes, pero grandes incongruencias, mismas que van desde religión hasta ciencia, así como cultura. Es increíble cómo la manipulación que hemos tenido paralela a la realidad concreta está muy, pero muy alejada. Podemos entender y podemos encontrar grandes, pero grandes errores, terribles temas de evolución humana, mismos que hasta la actualidad se rigen en debates incansables. También podemos encontrar y podemos entender grandes héroes que dieron patria, a sí mismo científicos inexistentes. No hablemos así de las enfermedades, mismas que fueron implantadas, otras inexistentes. Es terrible, pero terrible lo que han logrado hacer con el tema verbal. Es terrible y también muy poco sustentable el hecho de cómo nos comunicamos y el logaritmo que pueden tener las palabras. El entender el cruzamiento que nos han logrado hacer. Pero algo más terrible pasa en la actualidad y es el hecho de la noticia. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. the sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. La noticia como tal, la noticia que conocemos, la noticia que nos rige el día a día, cómo nos obnula, cómo nos afecta, cómo nos hace vibrar en una frecuencia y una energía negativa misma que nos lleva a la depresión y en casos graves, muy muy graves, al mismo suicidio. Podemos tener grandes, pero grandes ejemplos de lo que han hecho con esta sociedad, de lo que han hecho con nosotros como humanos, y entender y comprender esto no es un tema menor. Es un tema de humano a humano mismo que hoy por hoy nos embarca y nos enfrasca en un sinfín de cuestiones que debemos de realmente ser objetivos con nosotros mismos, y no solo por el hecho de aceptar que fuimos engañados, dejar de creer que lo somos. Es decir, hay gente que prefiere seguir siendo engañada a aceptar que lo es. Hay gente que prefiere seguir creyendo en deidades o en dioses, así como en países, patrias mismas que han sido sin duda alguna el cáncer que tiene suprimido al mundo.